Vamos ahora a pasar a presentar primero a la doctora Lilia Lamperte, directora del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunología de la Facultad de Farmacia de acá de la Universidad de Concepción, a quien desde ya le agradecemos estar con nosotros conversando en esta edición AM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Lo han tratado una serie de portales desde ayer a hoy, en particular a 5 años de lo que fue la pandemia, donde jugó un rol bastante importante el trabajo de los académicos, de la Universidad de Concepción y de un laboratorio que usted dirige también en este sentido. ¿Qué recuerda de esos momentos cuando ocurre esta pandemia y se necesitan de capacidades profesionales? Ante un hecho que muchos, en realidad casi nadie, lo había y lo tenía ni siquiera registrado ni internalizado. Sí, tal como dices, Julián, la pandemia nos pilló a todos como desprovistos, ¿cierto? De a lo mejor estar preparados para una situación de salud de tal envergadura. Sin embargo, yo creo que dentro de la institución de la Universidad de Concepción, probablemente nosotros trabajamos en el rigor de la ciencia y quizás eso nos ayudó a entender que era una situación de emergencia, de urgencia, y que lo que había que hacer era ponernos al servicio de quien más nos necesitaba. Y eso era el área de la salud y en el particular del laboratorio nuestro, apoyar en el diagnóstico. El laboratorio de ustedes en ese sentido fue bastante primordial, fue clave en este sentido en los testeos. Cuando fueron recibiendo los primeros testeos, ¿qué se fueron encontrando y cómo fue el plan de desarrollo y de trabajo? Sí. Mira, la verdad que yo creo que no había ningún laboratorio en la universidad que estuviera preparado para llevar a cabo un testeo y sumarse a la red asistencial. Y nosotros recogimos el llamado del Servicio de Salud Talcahuano y el Servicio de Salud Concepción en el sentido de que ellos empezaron a sentir la presión y la emergencia que no daban abasto en la capacidad diagnóstica. Y ningún laboratorio por sí solo lo iba a dar y que necesitaban ese apoyo. Entonces nosotros teníamos a nuestro haber un laboratorio que se generó y se formó antes en el diagnóstico molecular. Teníamos un fondo de inversión regional que nos había apoyado para tener este laboratorio y nosotros sentimos que ese laboratorio estaba esperando este momento. Tuvimos que hacer readecuaciones y empezar a trabajar y eso lo hicimos en marzo, en menos de 2 semanas teníamos levantado el laboratorio. Y si tú me preguntas con qué nos encontramos, la verdad que nosotros, a diferencia de pensar que íbamos a apoyar a la región, lo primero que empezó el Ministerio de Salud a pedirnos que recibiéramos muestras de Santiago, porque Santiago estaba colapsado. Y te digo que nuestra sorpresa fue recibir muestras que venían, ¿cierto?, dentro de grandes coolers, y nuestro primer procesamiento procesamos 100 muestras y 80 eran positivas. Y eso fue para nosotros impresionante. Ahí dijimos, esto está gravísimo. ¿Se contabiliza qué cantidad de muestreos al final se desarrollaron entre toda la pandemia? ¿Existe ese dato por parte del laboratorio? De nuestro laboratorio, sí, nosotros llegamos a un procesamiento de promedio entre 800 a 1000 muestras diarias. Y por lo tanto alcanzamos dentro de un año un procesamiento, no sé, de casi 1000, no sé, 1000 diarias y a ver, no te puedo decir la cifra exacta, pero fue una cantidad importante de muestras que procesamos diariamente, porque teníamos a veces pic y a veces bajábamos. ¿Qué cambio de paradigma se produjo a la hora de la investigación y el análisis precisamente también de los testeos? Mira, que había antes como prediseñado y que después obligó a readecuarlo. Sí. Yo creo que había algo que no estaba concebido, que era utilizar la herramienta del diagnóstico molecular. Hoy día se habla del PCR y todos entienden lo que es PCR, pero previo a la pandemia se pensaba que era una técnica que todavía no se podía incorporar en la rutina diaria, que era una técnica que estaba muy exclusiva para ciertos requerimientos de diagnóstico molecular, pero no en la rutina diaria. Y yo creo que el cambio de paradigma hoy es que a la implementación de muchos laboratorios que se incorporaron o áreas, ¿cierto?, de diagnóstico molecular que se incorporaron en los laboratorios clínicos de los centros asistenciales, hoy día hablar de diagnóstico molecular es algo rutinario. Y se sumó a la práctica de los exámenes que se hacen en un laboratorio clínico. Por lo tanto, yo te diría que al día de hoy, si nos enfrentáramos nuevamente a una pandemia de tipo, ¿cierto?, infecciosa, de un virus como fue COVID-19, estaríamos mucho mejor preparados. Y en materia investigativa, esto también es un desafío para los investigadores relacionados con el área también en la cual trabaja usted.
en salud, en medicina. También hay en este sentido, también hay un cambio también en este sentido. ¿Cuántos de estos resultados los vamos a ver de manera bueno, ya lo hemos visto, de manera favorable, aplicado en temas prácticos en la salud, en un tema muy básico? El uso de las mascarillas ya está como internalizado. Sí. Cada vez que la gente está resfriada o tiene algún tipo de gripe. En materia investigativa, ¿hacia dónde vamos a encontrar en este sentido los análisis rescatando esta pandemia que lamentablemente dejó personas fallecidas también? Yo creo que hay dos grandes como líneas de trabajo. Uno va a ser el desarrollo, ¿cierto?, y seguimiento de las cepas que sigan apareciendo, porque COVID no se ha ido, está presente, seguimos teniendo infecciones diariamente, pero hay un testeo y un seguimiento, ¿cierto?, a la cepa que siga siendo la predominante. ¿Y por qué es importante lo de establecer cuál es la cepa? Porque las vacunas que nosotros necesitamos tienen que ser vacunas adecuadas a la cepa más prevalente o presente en las regiones. O sea, si esta cepa está distribuida a nivel mundial, ahí va a estar el foco para generar las vacunas. Si es predominante en ciertas áreas o continentes, a lo mejor van a ser vacunas distintas. Entonces, en ese sentido está el desarrollo de las vacunas contra estos virus emergentes. La otra línea de trabajo, que es también muy importante, son las secuelas que dejó COVID y cómo eso impacta en la salud pública. Entonces, hay una línea de trabajo en que se está viendo cómo, ¿cierto?, el COVID generó un impacto negativo en la salud de las personas y qué vamos a tener que hacer como política de trabajo ante procesos crónicos que se están presentando en forma mucho más temprana que lo que era previo al COVID. Los primeros casos que les tocaron analizar a ustedes en particular, hablaban de personas mayores con padecimiento, con enfermedades predecedoras, claro. Niños, niñas. ¿Se recuerda de esos primeros análisis? La verdad que nosotros rápidamente con los proyectos de investigación que ANIT financió para poder trabajar en COVID, inmediatamente se vio que había mayor susceptibilidad, ¿cierto?, a tener cuadros más complejos en aquellas personas que sufrían o padecían de diabetes, de hipertensión o de alguna enfermedad crónica. Ellos tuvieron lamentablemente cuadros que eran considerados más graves y que necesitaron incluso intubación. Pero no por ello una persona que a lo mejor tuvo una enfermedad leve, moderada, ¿cierto?, no por ello podría no haber sido afectado, como te digo, de una posible secuela a largo plazo. Porque el COVID fue complejo como virus, porque no solo se fue a los pulmones, sino que se fue a cualquier órgano que encontraba, ¿cierto?, a lo mejor más débil, y lamentablemente la infección generó esa huella que le llamamos o secuela. Usted lo mencionaba tangencialmente, todavía tenemos casos en este sentido, sí, de COVID. Comparativamente hablando, a lo que veíamos años atrás, ¿en qué situación nos encontramos, al menos de lo que le toca a usted desde su perspectiva, desde el laboratorio? Sí. Bueno, desde la perspectiva hoy día llega, o tenemos, ¿cierto?, según las cifras de MinSal, tenemos aproximadamente 45 a 50 casos promedio diario en Chile. Entonces, si lo distribuimos, podríamos decir que es una casuística baja, pero no menos importante, porque si este COVID, de nuevo, ¿cierto?, esta infección le toca a una persona mayor con factores de riesgo, lamentablemente va a dejar un impacto negativo. Entonces, a pesar de que ya se considera que es como los resfríos, como la influenza, tenemos un cuadro de COVID y uno dice, bueno, pero no va a ser problemático, la verdad que no se sabe, según la susceptibilidad que tenga la persona, cuál pudiera ser ese impacto. O sea, se sabe que va a ser más complejo una persona que tenga una enfermedad crónica. Por eso, insistir lo que dices tú, si estamos resfriados, no perdamos la costumbre de usar la mascarilla, no perdamos la costumbre de tener el cuidado, sobre todo con estas personas que son más susceptibles, adultos mayores y niños, porque sumado a la influenza vamos a tener un cuadro más complejo. Sí. Doctora Liliana Amperti, directora del Departamento de Bioquímica acá de Farmacia de la Universidad de Concepción, gracias por darse unos minutos y conversarnos detalles de lo que fue esta pandemia, del trabajo que desarrollaron los académicos y académicas de la Universidad de Concepción y sobre todo los investigadores y trabajadores en el área también de laboratorio. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, y quiero agradecer en realidad a la institución que en tiempos de COVID todos se sumaron, facultades, personal, y todos apoyaron al laboratorio, y yo creo que siempre va a haber una gratitud hacia toda la comunidad universitaria. No, repito las gracias. Que tengan buen día.